Clase 1.3. Sentido de la ecuación de primer grado con dos incógnitas. En el problema nos dice: Carlos es un jugador de baloncesto y en la final del año 2015 acertó 7 tiros en total. Es decir, que de 7 lanzamientos, de muchos lanzamientos, 7 entraron a la canasta, ¿verdad? Del baloncesto. Entonces nos pregunta que cuántos tiros libres y de 2 puntos acertó. Hay que tener en cuenta que los tiros libres solamente valen un punto en el baloncesto, y también tenemos otros tiros que son de 2 puntos. Entonces vamos a considerar tiros de 1 punto y de 2 puntos en este caso. O sea que dentro de esos 7 tiros que él acertó, hay algunos tiros que fueron de 1 punto y hay otros tiros que fueron de 2 puntos. En el literal A nos dice: considerando que acertó X tiros libres y Y tiros de 2 puntos, escribe una ecuación que represente la condición acertó 7 puntos. Entonces, en otras palabras, la variable X me va a representar la cantidad de tiros de 1 punto que hizo Carlos, y la variable Y me va a representar la cantidad de tiros que hizo de 2 puntos. Entonces, al formar la ecuación con la condición acertó 7 tiros, se tiene lo siguiente: X y Y son ciertas cantidades, por ejemplo, digamos 3 tiros libres, y Y serían 2 tiros de 2 puntos. Eso es un ejemplo. Entonces, al final, al sumar la cantidad de tiros libres, que en este caso serían X, con la cantidad de tiros de Y punto, nos tiene que dar a nosotros como resultado que acertó 7 tiros. Entonces, eso lo vamos a tener que es igual a 7. Entonces, ahí tenemos ya la ecuación. Recuerden que X nos representa la cantidad de tiros libres o tiros de 1 punto. Tiros de 1 punto que acertó. Y Y nos representa la cantidad de tiros de 2 puntos que acertó. Tiros de 2 puntos. Muy bien. Entonces, la cantidad de tiros de 1 punto más la cantidad de tiros de 2 puntos es igual al total de los 7 tiros que acertó, que entraron a la cesta. Ahora, en el literal B nos dice: construye una tabla para determinar los valores de X y Y, es decir, los posibles valores. Es como que digamos, bueno, pues hizo un tiro de 1 punto e hizo hizo 6 tiros de 2 puntos. Recuerden que al final, al poner una cantidad de tiros de 1 punto, pues con la otra cantidad de tiros de 2 puntos nos debe de sumar 7 en total. Eso es lo que hemos dicho nosotros acá por la ecuación. Y nosotros tenemos acá esta tabla en la cual tenemos la variable X, que en otras palabras son tiros de 1 punto, y la variable Y, que son tiros de 2 puntos. Entonces, si Carlos hizo ningún tiro de 1 punto, entonces ¿cuántos tiros de 2 puntos tuvo que hacer? Si al final la cantidad de puntos o de tiros de 1 punto y de 2 puntos tienen que darnos 7. Tiene que ser 7, es decir, 0 más 7 nos da 7. Recuerden que al sumar los tiros X y los tiros Y nos debe de dar 7. Ahora, si Carlos hizo un tiro de 1 punto, entonces ¿cuántos tiros de 2 puntos tuvo que hacer para que al final, al sumar tiros de 1 punto con tiros de 2 puntos, nos dé 7? Tienen que ser 6. Si hace 2 tiros de 1 punto, entonces eso significa que hizo 5 tiros de 2 puntos. Recordemos, la cantidad de tiros de los diferentes que hay en baloncesto nos tienen que dar 7. Ahora, si hizo 3 tiros de 1 punto, entonces tuvo que haber hecho 4 tiros de 2 puntos para que al final la cantidad de tiros nos dé como resultado los 7 que acertó en la final del 2015. Ahora, si tenemos 4 tiros de 1 punto, vamos a tener 3 tiros de 2 puntos. Si tenemos 5 de 1 punto, entonces tenemos 2 de 1 punto. Si tenemos 6 de 1 punto, tenemos 1 de 2 puntos. Y si tenemos 7 de 1 punto, entonces
hizo ninguno de 2 puntos. Entonces estas son todas las posibilidades de las cantidades de tiros o las combinaciones que pudieron suceder en esa final del 2015. No lo sabemos con certeza, por eso mediante esta tabla determinamos todos los posibles valores que pudieron generarse, es decir, todas las posibilidades de tiros de 1 punto y tiros de 2 puntos que pudo hacer Carlos. Antes de pasar al comprende de esta clase tenemos un ejemplo y nos dice, según Carlos, para acertar 7 tiros obtuvo 10 puntos, es decir, de los 7 tiros, con los 7 tiros que logró encestar, meter dentro de la cesta o que logró acertar, estos 7 tiros se convirtieron en 10 puntos para el equipo de él. Entonces nos pregunta cuántos tiros libres y cuántos de 2 puntos acertó. Ahora nos dice, escribe una ecuación que represente obtuvo 10 puntos, y en el literal B nos dice agrega una fila a la tabla anterior y encuentra los pares de valores que cumplen la nueva condición. Para poder obtener la ecuación podemos considerar las mismas variables, que en este caso X y Y son la cantidad de tiros que hizo de 1 y de 2 puntos, de tal manera que, por ejemplo, si hizo 2 tiros de 1 punto, entonces esto hay que multiplicarlo, la cantidad de tiros, por 1. Y si hizo 2 tiros de 1 punto, recordemos que la cantidad de tiros en total fueron 7, entonces me quedan 5 tiros, en este caso 5 tiros, y pues de 2 puntos, entonces esto hay que multiplicarlo por 2. Al final acá en este caso me va a dar 12. No cumple la condición de los 10 puntos, pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Recordemos que hizo 2 tiros de 1 punto, entonces esto sería como 2 representando la variable X, es decir, 2 representa la cantidad de tiros que hizo de 1 punto, entonces eso en otras palabras sería como X por 1. X por 1. Luego acá tenemos más el 5 que nos representa la cantidad de tiros que hizo de 2 puntos, que esto sería como Y por 2. Pero al final acá nosotros no tenemos que obtener 12, sino que es la condición obtener 10. Entonces de esta forma tenemos X por 1 es X y Y por 2, eso nos daría 2Y y al final igual a 10. Entonces en este caso la ecuación que representa la condición que obtuvo 10 puntos es esta que tenemos acá, X más 2Y igual a 10, donde X y Y representan la cantidad de tiros de 1 punto y de 2 puntos respectivamente. Entonces si hace, digamos, 3 tiros de 1 punto, entonces simplemente eso sería 3 por la cantidad de puntos que le da, que sería 1, 3 por 1, 3. Ahora si hace 5 tiros de 2 puntos, entonces eso sería igual a 2 por 5, los 2 puntos por los 5 tiros que hizo. Bien. Entonces ahora vamos a agregar la fila extra a la tabla anterior y tendríamos ahora ahí la columna. Tenemos la misma información de la tabla anterior y ahora tenemos que completar esta nueva fila que hemos añadido a la tabla, en la cual debemos de encontrar la cantidad total de puntos. Recordemos que la condición o las respuestas válidas son aquellas que nos van a generar como 10 puntos. Esa sería la única buena, porque aquí, como nosotros pudimos ver cuando estamos experimentando al inicio para poder encontrar la ecuación, van a haber resultados que nos pueden dar más de 10 y así como nos dieron más de 10 nos pueden dar menos de 10. Entonces en el primer caso, en la primera columna tenemos que no hizo ningún tiro de 1 punto y los 7 tiros que hizo fueron de 2 puntos. Entonces para encontrar la cantidad de puntos utilizamos la ecuación X más 2Y, en la cual nosotros vamos a sustituir el valor de X, que en este caso sería un 0, y más 2 por la cantidad de tiros de 2 puntos, que en este caso fueron 7. Al resolver esto nosotros obtenemos acá 0
y acá tenemos 2 por 7, eso nos da 14. Al sumar 0 con 14 nos dan 14 puntos. Muy bien, 14 puntos. Si hubiera encestado ningún tiro de un punto y los 7 puntos que encestó hubieran sido de 2 puntos. Ahora, en el siguiente caso, si encesta o tiene éxito con un tiro de un punto, entonces nosotros vamos a tener que en lugar de x vamos a escribir 1 más 2 por los 6 puntos que tiró de 2 puntos, ¿verdad? Entonces esto al final nos da 1 más 2 por 6, eso es 12, y 1 más 12 nos da 13. Entonces en esta condición, si él encestara un tiro de un punto y 6 tiros de 2 puntos, obtendría 13 puntos, pero nos dice a nosotros que obtuvo 10 puntos. Ahora veamos el siguiente caso. Encesta 2 tiros de un punto, entonces aquí en lugar de x tenemos 2 más 2 por la cantidad de tiros de 2 puntos, que en este caso fueron 5, y acá vamos a tener 2 más 2 por 5, eso nos da 10 y nos da como resultado 12. Es decir, que si hubieran sucedido las cosas de esta manera, 12 puntos son los que hubiese encestado. Ahora tenemos 3 tiros de un punto, entonces en lugar de x escribimos 3, y luego tenemos 4 tiros de 2 puntos, entonces tenemos 2 por la cantidad de tiros de 2 puntos, que en este caso fueron 4. Ahora aquí nos resulta 3 y 2 por 4 es 8, eso me da como resultado 11 puntos. Entonces en esta situación nosotros, bueno, Carlos más bien, que es el jugador, hubiese obtenido 11 puntos. Luego tenemos la siguiente situación en la cual Carlos encesta 4 tiros de un punto y 3 tiros de 2 puntos, entonces tenemos 2 por 3, 2 puntos por la cantidad de tiros de estos puntos. Entonces aquí tenemos 4 y 2 por 3 es 6, 4 más 6, eso nos da 10. Entonces en esta condición se obtienen 10 puntos. Esta es una posible respuesta para esta ecuación, porque cumple la condición de que sean 7 los tiros acertados, 4 tiros de 1 y 3 tiros de 2, eso me da 7 tiros. Y al hacer las cuentas de los puntajes de haber encestado de esa forma, se obtiene 10 puntos, que dice que es justamente los puntos que ganó para su equipo en el año 2015. Revisando la siguiente condición, tenemos 5 tiros de un punto y 2 tiros de 2 puntos. Entonces acá tenemos nosotros 5 más 2 por 2, eso nos da 4, 5 más 4 es 9, entonces aquí tenemos 9 puntos. Si seguimos de esta forma, vemos acá que tenemos 6 tiros de un punto, solo nos quedan 6, más un tiro de 2 puntos, entonces nos queda 2 por 1, y esto sería 6 más 2, 8. Y si en el último caso solo encesta tiros de un punto, los 7 tiros fueron de un punto, entonces solamente obtuvo 7 puntos. Ahí lo tenemos. Ahora sí podemos ver el comprende. El comprende nos dice que para satisfacer las dos ecuaciones y encontrar los valores de x y y que satisfagan las dos condiciones, se plantean las ecuaciones de forma simultánea. Cuando decimos de forma simultánea es porque vamos a utilizar las mismas variables, que en este caso serían x y y. Ahora tenemos dos variables, fíjense muy bien, en diferencia con las clases anteriores que solamente estamos trabajando una variable, y además se le da la misma estructura, que nos queden en un lado de la ecuación las variables x y y en el otro lado de la ecuación los coeficientes numéricos o los números puros como tal. A la combinación de dos ecuaciones se le llama sistema de ecuaciones, de tal manera que las dos ecuaciones que nosotros encontramos para este problema de Carlos forman un sistema de ecuación, y es la que vemos nosotros acá en llave. Y la solución del sistema será, es decir, los valores x y y, o los valores que debe de tomar x y y como solución, será el par de valores que satisfagan las dos ecuaciones. Es decir,
La solución de un sistema de ecuación son esos valores x, bueno, o ese valor x y ese valor y que me hace cierta ambas ecuaciones, que me hacía cierta que la cantidad de tiros acertados fueran 7 y que el total de puntos fueran 10. De tal manera que en este ejemplo la solución del sistema sería que x es igual a 4 y y es igual a 3. ¿Por qué? Porque al sumar x más y, es decir, los tiros de un punto que son 4 más los tiros de 2 puntos que son 3, obtengo los 7 puntos, que es justamente la condición, lo que sucedió en ese juego, en esa final. Y además, al encontrar la cantidad de puntos de haber hecho los tiros de esa forma, obtengo 10 puntos, que es justo la otra condición. Entonces, tanto x igual a 4 y y igual a 3 hacen cierta la ecuación 1, x más y igual a 7, y la ecuación 2, x más 2 igual a 10. Ahora a ustedes les dice, lee la siguiente situación. Ana tiene en su cartera 8 billetes, haciendo un total de $55. Unos billetes son de 5 y otros son de 10. Entonces, ¿cuántos billetes de cada tipo tiene? Considerando que Ana tiene x billetes de 5 y y billetes de 10. En este caso, en el literal A les pide que escriben una ecuación que represente la condición Ana tiene 8 billetes. Recordemos que van a haber billetes de $5 y de $10. Entonces la cantidad de billetes de $5 es x y la cantidad de billetes de $10 es y. De tal forma que esos 8 billetes solamente pueden ser conformados por x y y, por la cantidad x y por la cantidad y. Entonces ahí nos va a quedar como respuesta que x más y es igual a 8. ¿Por qué? Porque se van a tener cierta cantidad de billetes x, y recordemos que x representa un billete y y representan otro tipo de billete. Entonces al final estos dos tipos de billetes, o estos billetes de dos distintos precios, tienen que formar 8 billetes en total. Ahora en el literal B les dice, escribe una ecuación que representa la condición un total de $55. Entonces en este caso, para $55 se debe de formar multiplicando $5 por la cantidad de billetes, que en este caso es x, y a eso hay que agregarle los otros tipos de billetes que tenemos, que en este caso son de $10, por la cantidad de billetes, es decir, 10 por y. De tal manera que la respuesta sería 5x más 10y igual a 55. Luego les piden a ustedes que elaboren la tabla y determinen cuántos billetes de cada tipo tienen. Es decir, una tabla similar como esta de básquetbol que hacíamos en la solución en el ejercicio de la clase, en la cual deben de plantear las variables x, los posibles valores que pueden tomar las variables x, las variables y que eso al final, al sumar x más y, les dé como resultado 8. Entonces, por ejemplo, si tiene un billete de $5, entonces tiene que tener 7 billetes de $10. Recuerden que la suma de x y y les debe de dar 8. Vean todos los casos, empezando desde que hay 0 billetes de $5 hasta llegar que todos los 8 billetes son de $5. Luego tengan en cuenta la segunda ecuación, la cual era 5x más 10y igual a 55. Y van sustituyendo los casos que, por ejemplo, si tiene 0 billetes de $5 y 8 billetes de $5 de $10, ¿cuánto dinero forma eso? Ven todos los casos posibles y van a tomar como la cantidad de billetes de cada tipo que tiene, o como la solución de este sistema de ecuaciones, aquella que les dé como resultado $55 al multiplicar billetes de 5 por su cantidad y billetes de 10 por su cantidad y.